Bueno, continuando con nuestras reacciones redox, ahora vamos a ver las reacciones de oxidación de los compuestos orgánicos que nosotros hemos estudiado hasta el momento. Vamos a pensar con la oxidación de alcoholes primarios a ácidos carboxílicos. Este tipo de reacción es una reacción que puede llevarse a cabo con un oxidante fuerte. Generalmente se utiliza cromo 6 en la forma de dicromato de potasio, de sodio o trióxido de cromo. Y también podemos utilizar permanganato de potasio. Son los oxidantes que ustedes más conocen. Entonces, en una primera instancia, se obtendría el aldehído que se seguiría oxidando y llegaríamos a obtener el ácido carboxílico. Lo que es importante que ustedes sepan, que si yo llevo a cabo la oxidación de un alcohol primario con dicromato de potasio o permanganato de potasio, siempre el producto resultante va a ser el ácido carboxílico, no el aldehído. El aldehído se obtiene como un intermedio, pero enseguida se oxida para obtener el ácido carboxílico. Abajo tienen la reacción balanceada, ¿no es cierto?, donde ustedes pueden llevarla a cabo y balancearla tranquilos, ya son capaces de hacer eso a esta altura. Si ustedes quieren parar la oxidación en un aldehído, se requiere de un reactivo específico, que ustedes en los libros, cuando lo busquen, van a ver que lo nombran como PCC. ¿Qué significa PCC? Es clorocromato de piridinio. Si ustedes observan, es dióxido de cromo en presencia de ácido clorhídrico y peridina, que da el reactivo, que es una sal, si ustedes observan, donde tienen el clorocromato con carga negativa y el ion piridinio con carga positiva. Este es el clorocromato de piridinio. Este reactivo es soluble en la mayoría de los solventes orgánicos. Lo que tiene de importante es que su reacción con alcoholes primarios es selectiva. Se va a detener siempre en el aldehído. O sea, si yo quiero obtener a partir de un alcohol primario un aldehído, como reactivo oxidante tengo que utilizar el clorocromato de piridinio. Muy bien. Los alcoholes secundarios se oxidan a acetona y no hay ningún problema acá porque no van a pasar a otra cosa que no sea acetona. Entonces puedo utilizar simplemente dicromato de potasio o permanganato de potasio. Los alcoholes terciarios no pueden dar esta reacción porque no tienen ningún hidrógeno para eliminar, entonces no van a dar la reacción de oxidación. Entonces, en resumen, un alcohol primario, si yo utilizo PCC, voy a obtener un aldehído. Si utilizo dicromato de potasio, que es lo más común, o permanganato de potasio, voy a obtener el ácido carboxílico. Y un alcohol secundario, con cualquiera sea el agente oxidante que utilice, voy a obtener una acetona. Es muy importante en síntesis orgánica utilizar una combinación de estas reacciones de óxido-reducción. Por ejemplo, observen, si ustedes quieren obtener benzaldehído, ¿no?, a partir de ácido benzoico, entonces lo que les conviene hacer es reducirlo con tetrahidruro de aluminio y litio al alcohol bencílico y lo tratan con PCC y van a obtener el benzaldehído con un rendimiento muy importante. ¿Se dan cuenta? Por otro lado, puedo oxidar también aldehídos, porque las cetonas no se pueden oxidar, pero sí los aldehídos. Los más comunes son ácido crómico, trióxido de cromo, permanganato, peroxiácidos. Inclusive si yo utilizo un agente oxidante débil como el óxido de plata, es muy importante porque es un oxidante selectivo. Entonces, en presencia de otras funciones, voy a oxidar nada más que el aldehído. Por ejemplo, nosotros sabemos que el aldehído se va a oxidar siempre ácido. Si yo tengo, por ejemplo, este aldehído con dicromato de potasio, ningún problema, voy a obtener el ácido. Pero si yo tengo acá este aldehído, donde acá tengo un doble enlace, no puedo utilizar, porque entonces voy a oxidar también el doble enlace. Entonces, lo que tengo que hacer es utilizar un reactivo selectivo, como es el óxido de plata,
que es un oxidante selectivo para los aldehídos, y entonces fíjense que voy a mantener intacta la doble ligadura, y voy a obtener el ácido carboxílico con un 97% de rendimiento, casi cuantitativa la reacción. Fíjense qué bueno este agente oxidante selectivo. Ahora vamos a ver cómo oxido alquenos y alquinos. ¿Por qué yo dije que puedo oxidar el alqueno? Porque los alquenos, en presencia de permanganato de potasio, incluso diluido, neutro y frío, van a reaccionar dando un 1,2-diol. Lo que yo voy a observar es el precipitado marrón del dióxido de manganeso, porque obviamente es una reacción, siempre que hay una reacción de oxidación va a haber una reacción de reducción. Entonces, esta reacción, el mecanismo que se propone es que los dos OH se obtienen en posición sin, porque ahora vamos a ver cómo es el mecanismo de reacción, se formaría un manganato intermedio donde los dos oxígenos estarían acá. ¿Está bien? Esta reacción se produciría en primera instancia, pero, y esto ocurre en medio alcalino, perdón, en medio diluido, neutro y frío. Ahora, si yo hago la misma reacción, ¿no es cierto?, en medio ácido o caliento, ya va a ocurrir otra cosa. Lo que va a ocurrir es que este 1,2-diol o glicol que se forma, se rompe y va a dar dos compuestos carbonílicos. Esto se llama ruptura oxidativa, porque yo rompo la molécula del alqueno generando dos compuestos carbonílicos. Lo que yo tengo que tener en cuenta es que si el alqueno es, perdón, se me pasó la diapositiva, si el alqueno es como en este caso terminal, uno de los productos va a ser dióxido de carbono. También esta reacción se puede llevar a cabo con tetróxido de osmio. Fíjense que yo les decía que se formaba un manganato, exactamente lo mismo que acá, que se forma un osmiato intermediario. Por eso los dos OH van a entrar por la misma cara. ¿Está bien? Entonces es una adición sin y no involucra un carbocatión intermediario, sino un osmiato cíclico. El problema de esta reacción con tetróxido de osmio, que es la misma que la inicial, donde se formaba el 1,2-diol con el permanganato de potasio medio neutro y frío, es que el tetróxido de osmio es sumamente tóxico, ¿no es cierto? Y además de ser carísimo. Pero fíjense los rendimientos, 87% de rendimiento. No recuerdo si había puesto el rendimiento en la primera, no estaba. Pero en la primera el rendimiento supongan que es de un 20% versus un 87%. Entonces, el químico orgánico se ve en la situación de compromiso. ¿Qué utilizo? ¿Permanganato de potasio en medio neutro y frío o utilizo tetróxido de osmio que voy a obtener un rendimiento enorme? Bueno, eso va a depender de la situación, porque el permanganato de potasio es barato, por más que tenga poco rendimiento, yo puedo utilizar en grandes cantidades y obtener el 1,2-diol sin inconveniente. Ahora, si yo preciso una cantidad muy pequeña para análisis y lo quiero obtener puro de entrada, entonces ahí sí me conviene utilizar tetróxido de osmio. Esto es una relación de compromiso entre precio-toxicidad y barato y bajo rendimiento. Los productos entonces se van a formar si los dos átomos de oxígeno se pueden introducir en la misma cara, como decíamos recién. La adición es sin. El intermediario de ese osmiato o el intermediario permanganato, en el caso del permanganato, no se puede aislar y se lo convierte en el diol mediante un aislamiento reductivo, que puede ser con sulfídrico o con sulfuro ácido de sodio. Muy bien. Otra reacción de ruptura oxidativa de los alquenos es la ozonólisis. Si los alquenos se tratan con ozono a baja temperatura,
también producen la ruptura y produce los dos compuestos carbonílicos. Pero esta reacción es mucho más suave, porque es un oxidante más suave. ¿Por qué aclaro esto? Aclaro esto porque en realidad las dos reacciones dijimos dan los compuestos carbonílicos, pero si nosotros utilizamos permanganato, como vimos acá, en esta reacción, fíjense, no sé si ustedes prestaron atención, que en esta reacción el compuesto carbonílico que se obtiene, que es un aldehído, inmediatamente se va a oxidar a ácido carboxílico con permanganato. Entonces, cuando yo hago la ruptura oxidativa del permanganato y la posibilidad de obtener un aldehído, en realidad lo que voy a obtener es el ácido carboxílico. En cambio, si yo utilizo como para la ruptura oxidativa ozono, como es un oxidante mucho más suave, sí voy a obtener los dos compuestos carbonílicos. El mecanismo que se plantea es, primero, el ataque de este oxígeno a este carbono, ¿no es cierto?, generando una carga negativa en este otro, que va a atacar a este otro oxígeno, y entonces se forma este intermediario que se llama molosónido. Este intermediario, que se llama molosónido, es el que produce la ruptura generando, fíjense, esta unión viene para acá, y esta viene para acá, generando este compuesto carbonílico, y esta viene para acá, y esta viene para acá, y se obtiene esta sustancia que para ustedes les va a resultar rara, que se llama óxido de carbonilo, pero que inmediatamente esta carga negativa del óxido de carbonilo ataca a este carbono electrofílico, generando este intermediario, que es este que ustedes tienen acá, que es el ozónido. O sea, primero se genera este molosónido, que es inestable, y se rompen dos fragmentos que se recombinan para dar el ozónido. Ese ozónido se reduce con zinc en ácido acético y da los dos compuestos carbonílicos. Entonces, vuelvo a repetir, es más suave que la del permanganato y no va a oxidar a los aldehídos. Entonces, da primero el molosónido, después el ozónido y después los dos compuestos carbonílicos. El segundo paso es la reducción del ozónido, ¿no es cierto? Fíjense, acá se rompe, perdón, o vuelvo arriba, acá se rompe y la reacción, los productos de reacción van a ser la acetona y el aldehído. ¿Por qué es importante? Lo que es importante, la importancia más grande de esta reacción, es que yo mediante la ozonólisis puedo descomponer un alqueno en pequeños productos de reacción y así deducir en qué lugar se encontraba la doble ligadura en el alqueno. O sea, es importante en determinación estructural. Entonces, acá tienen otro ejemplo, ¿no es cierto?, donde depende también del agente oxidante. Si yo, del agente reductor, si yo como agente reductor utilizo zinc, obtengo el aldehído. Ahora, si como agente reductor utilizo agua oxigenada, voy a obtener el ácido carboxílico. Generalmente se utiliza la descomposición reductiva, o sea, la obtención de los productos carbonílicos. Ustedes van a ver en el seminario varios ejercicios que están muy interesantes. Ahora vamos a ver si tengo alguno acá, donde ustedes van a tener que, a través de la ozonólisis o de la ruptura con permanganato, determinar la estructura del alqueno. En realidad se los dejo para que se lo expliquen en el seminario, porque si no, después me critican que no tienen problemas en el seminario. A ver, ¿qué pasa con un alquino? Lo mismo, con permanganato de potasio en medio neutro frío, acá se va a formar el 1,1,2,2 tetradiol. Pero ¿qué pasa? Esto es sumamente inestable. Inmediatamente va a perder agua y va a formar una dicetona. Esta es la diferencia con el alquino. ¿Estamos? Si yo aumento la temperatura y el pH, entonces también se va a producir la ruptura oxidativa de la dicetona, y acá lo que yo voy a obtener, a diferencia del caso de los alquenos, que puedo obtener compuestos carbonílicos, si el alquino no es terminal, voy a obtener siempre compuestos carboxílicos.
en el caso del alquino yo podía obtener una acetona, ¿verdad? Y el ácido carboxílico si era un alquino terminal. Si no, obtenía 2 cetonas. Acá no, acá obtengo directamente los 2 ácidos carboxílicos en el caso del alquino. Entonces, si el alquino es terminal, voy a obtener por un lado el ácido carbónico y por el otro lado el otro ácido, pero recordemos que el ácido carbónico es muy inestable y se descompone en dióxido de carbono y agua. Entonces, lo que voy a observar por ruptura oxidativa con permanganato de potasio en medio alcalino y caliente, lo que voy a observar es que se obtiene el ácido carboxílico correspondiente a una parte del alquino, y que la parte del alquino terminal voy a observar que obtengo dióxido de carbono y agua. ¿Mm? Por otro lado, también puedo hacer una ruptura oxidativa con ozonólisis, pero la ozonólisis, en el caso de los alquinos, también da ácidos carboxílicos. Esto no se sabe bien por qué, es así, lo van a tener que recordar. No hay un mecanismo propuesto que indique por qué en el caso de los alquenos se obtienen compuestos carbonílicos y en el caso de los alquinos compuestos carboxílicos. Otra reacción de oxidación muy importante en los compuestos orgánicos es la que se conoce como oxidación de cadena lateral. Esta es importante y voy a dejar de compartir un segundito y les voy a escribir en el pizarrón para que ustedes la entiendan. Si ustedes tienen un benceno con un metilo, si ustedes tienen un benceno con una cadena larguísima, si ustedes tienen un benceno con 2 R, y la otra posibilidad es tener el benceno con 3 R, iguales o diferentes, no importa. Y en los 3 casos quiero llevar a cabo la oxidación de la cadena lateral. Ustedes observen con permanganato de potasio, por ejemplo. Lo que voy a obtener siempre es el ácido benzoico correspondiente. En este caso, por más larga que sea la cadena, siempre voy a obtener el ácido benzoico. Acá lo mismo, lo que voy a obtener es el ácido benzoico. Pero acá, no sé por qué puse 2 flechas, que no tiene hidrógenos este carbono, no va a haber reacción. Esto es muy importante para que lo tengan en cuenta. A ver, no se ve bien la última, me parece, ¿no? A ver, pon un poquito el pizarrón así. Si se ve la última, no se alcanza a ver la última, ¿no es cierto? La voy a subir. A ver si subo un cachito el pizarrón y lo sostengo para que ustedes observen la última reacción. Bien. Muy bien. Entonces ahora vamos a seguir compartiendo pantalla para poder ver las últimas reacciones. Entonces, tengan en cuenta que estas reacciones de oxidación de cadena lateral en los alquilbencenos son reacciones muy importantes porque permiten obtener ácidos carboxílicos. Fíjense, acá tienen ejemplos, otros ejemplos, donde acá tienen, como yo les puse recién, una cadena que no es un metilo, es una cadena más larga, pero que acá hay un hidrógeno, obtienen el correspondiente ácido carboxílico. Y acá tienen aclarado la última reacción que yo les escribí, que si tienen 3 R's, o sea, no hay hidrógeno ahí, la reacción no va a ocurrir. El problema es que en el anillo no tiene que haber otro grupo que se pueda oxidar fácilmente, porque si hubiera otro grupo que se puede oxidar fácilmente, también sufriría reacción de oxidación y no sería práctica de obtener. Muy bien, aquí terminamos lo que son reacciones de oxidación